magic power with you. Have a magic power with you. But I have a magic power with you. Buenas tardes, mi nombre es María Armúa, trabajo en la Fundación Humaniza Josefina en el área de Relaciones Públicas y Comunicación. En esta instancia vamos a hablar de lo que tiene que ver con la comunicación en el sistema sanitario entre las partes que están involucradas. Y podemos empezar con una frase de Irving Yalom, que lo que decía él, que lo que cura es el vínculo. Como el primer dispositivo, digamos, que tiene el profesional sanitario, en este caso pueden ser médicos, ante un paciente o su familiar, es su propia humanidad. Entonces, qué importante poder desarrollar una humanidad cada vez más cercana hacia ese equipo médico con el que trabajamos, hacia los pacientes y también hacia los familiares. Y hay algunos aspectos de la comunicación que tienen que ver con la manera en que nos posicionamos frente al otro para que la comunicación sea más cercana. Hay una diferencia entre lo que tiene que ver con comunicación y lo que es información. Cuando nosotros informamos, que puede ser lo que pasa en un canal de comunicación al momento de dar las noticias, yo estoy dando una noticia y no espero un retorno por parte de la otra persona. Sin embargo, cuando comunico, que es lo que más hacemos en el área sanitaria, estoy transmitiendo algo y quiero que la otra persona también me diga a mí cómo se siente con lo que estoy transmitiendo. Por lo menos también tengo que tener esa apertura a escuchar cómo se siente el otro cuando le estoy dando un diagnóstico o indicando un tipo de tratamiento, por ejemplo. Y también saber leer con una escucha activa, que es escuchar con todo el cuerpo, qué me están diciendo sus gestos. A veces quizá la persona no me está diciendo con palabras cómo se siente, cómo le está impactando esto que yo le estoy diciendo, pero puedo en sus gestos interpretar que quizá no está entendiéndolo todo, y puedo ponerme en su lugar. Además de esta escucha activa, que es ponerme atento a los gestos, a lo verbal y a lo no verbal que me está diciendo la otra persona, es importante tener en cuenta lo que son los aspectos del counseling o el cuidado centrado en la persona. Hay 3 aspectos a tener en cuenta, que son el respeto, estar abierto al otro sin ningún tipo de valoración moral, sino aceptándolo tal como es, en este caso puede ser un familiar o un paciente. Por otro lado, la empatía, que es el interés de querer ponerme en el lugar del otro, de entender lo que le está pasando, cómo se está sintiendo en ese momento. Hay mucho de emocionalidad en la comunicación y es importantísimo tenerlo en cuenta. Y por otro lado, la autenticidad, ¿no? Comunicamos lo que somos. Y también se nota cuando estamos comunicando con palabras algo que no está acompañándose con nuestros gestos o quizá nuestra atención no está en ese momento presente donde estamos dándole esa noticia o transmitiendo, comunicando algo al paciente. Siempre estos 3 pilares, digamos, del counseling se suman siempre la escucha activa, ¿no? Esto que decíamos que es escuchar con todo el cuerpo. Otro aspecto importante es la asertividad en la comunicación. ¿Cómo podemos explicar la asertividad en la comunicación? Podemos pensar cada uno de nosotros un momento en el que sentimos que por nuestro tono de voz, por nuestra manera de hablar, dejamos a los demás como sin chance de poder explicarnos algo, porque quizá usamos un tono más agresivo, más fuerte, como remarcando lo que nosotros queríamos decir. En ese momento, si pensamos, no fuimos asertivos, sino que quizá fuimos agresivos al momento de comunicar. Por otro lado, podemos pensar también en alguna situación en la que teníamos algo que nos preocupaba, que nos gustaría haberlo dicho, que pensamos que hubiésemos sentido alivio y ganas de expresar esto en un ambiente sereno, y sin embargo nos quedamos con eso, nos guardamos ese sentimiento o eso que queríamos decir. En ese momento fuimos pasivos en la comunicación. Entonces nos quedamos con esto que es la asertividad, ¿no? El ser asertivo en la comunicación es comunicar de forma serena, respetuosa, abierto a que el otro también me pueda decir lo que piensa y valorando lo que el otro tiene para decirme, ¿no? Que las 2 partes tienen algo valioso para aportar y quizá yo en el momento de transmitir lo que quiero decir no voy a cambiar lo que el otro quiere, lo que el otro piensa, pero estoy abierto a escucharlo, ¿no? Y a exponer lo que yo tengo para decir, siempre de manera serena y con respeto. Entonces esto sería una comunicación asertiva. Y qué importante es una comunicación asertiva en el ámbito de la salud, ¿no? Quizá en algunos momentos puede un paciente o un familiar venir con una situación de enojo o porque pensó que no se le había dado
la importancia de a la situación que estaba pasando, y nosotros tenemos que ponernos en ese momento en empatía, ¿no? En una situación empática o una actitud empática, y valorar lo que nos está diciendo y ser asertivos en ese momento. Algunas habilidades que podemos desarrollar en lo que tiene que ver con la comunicación asertiva pueden ser, para nombrar, dos. Por un lado, el reflejo, que es el decirle al otro: entiendo cómo te estás sintiendo, ¿no? Yo hago como espejo de lo que el otro viene a decirme, quizá enfadado, o quizá indignado, quizá muy dolido, y le puedo decir: entiendo cómo te estás sintiendo, vamos a tratar de solucionar esta situación, explícame un poco más. Entonces la persona baja ese nivel o de ansiedad o de enojo con el que venía. Y por otro lado, la clarificación también nos ayuda mucho en lo que tiene que ver con la escucha activa. ¿Qué es la clarificación? Cuando una persona viene a explicarme, quizá si yo di un diagnóstico o expliqué un plan terapéutico, por ejemplo, y la persona me dice algo ¿no? como una devolución de lo que yo acabo de comunicarle, le puedo decir: si entendí bien lo que usted no entendió o lo que usted entendió. Entonces clarifico con la persona y ratifico que se lleve lo que realmente yo quise transmitirle, ¿no? Hay que pensar que en la comunicación la persona que recibe lo que yo soy capaz de transmitir, ¿no? Entonces es importante que la persona me pueda decir si realmente qué fue lo que entendió, para que yo pueda ahí valorar si entendió lo que yo le quería transmitir, ¿no? No dar por sobreentendido, pensar que muchas veces usamos al momento de hablar en el ámbito sanitario tecnicismos, ¿no? O formas de hablar quizá más propias de la jerga sanitaria, y el paciente que tenemos adelante puede ser un paciente que viene del ámbito rural, o que es una persona que se dedica a las leyes, o es arquitecto, o es una ama de casa, que no tiene por qué de ninguna manera tener incorporado esto, ¿no? Nos hacemos entonces mucho más humanos, muchos mejores cuidadores o terapeutas cuando somos capaces de acercarnos a esa persona, de hacer como la health literacy, que se llama, ¿no? Que es esa alfabetización en términos más sencillos de quizá cosas que son bastante más técnicas, ¿no? Otros dos aspectos que son sumamente interesantes y que les podemos llamar human tools, ¿no? O herramientas humanas en el trato, en el ámbito sanitario, son por un lado la compasión y por otro lado la gratitud. La compasión quizá nos evoque a tenerle como pena a alguien, y no es así, ¿no? En la cultura oriental, y cada vez más extendido en todo el mundo, hay incluso investigaciones con respecto a la compasión. Es ese ver el sufrimiento del otro, o ese estado de vulnerabilidad que puede tener la persona que tengo frente, y ponerme en su lugar y querer aliviarlo, ¿no? Quizá puede ser tocarle el hombro, tomarle la mano, ponerme en su lugar del escritorio, pero ser más cercano, ¿no? Ser, como decíamos al inicio, ¿no? Ese terapeuta que está cerca, que tiene como su humanidad como primer dispositivo de acercamiento al otro, ¿no? Vamos a ser mucho más valorados por nuestro paciente, por su familiar. Nos va a tomar como una persona eso, ¿no? Humana, cercana y, por supuesto, buenos técnicos. La gratitud es otra herramienta humana que está al alcance de todos, y que a veces quizá por pudor podemos tener como a veces temas incluso culturales o familiares que nos impiden ser personas agradecidas. El decir gracias desarrolla un vínculo de respeto con la otra persona y nos fortalece el vínculo y ayuda mucho a crear una relación de respeto en la que cada uno se sienta muy cómodo. Entonces, el ser agradecido, el siempre tener una sonrisa, quizá podemos haber tenido un día difícil, un día que tenemos capaz el derecho de pensar que podemos estar o enojados o malhumorados, pero al momento que llega un paciente o a nuestra consulta, o si tengo que tratar el tema de un paciente con un colega, tratar siempre de sonreír, de estar serenos, de agradecer una sugerencia, de agradecer un pedido, y la persona siempre me va a devolver, ¿no? La gratitud es algo que vuelve siempre con creces. Todas estas herramientas de las que charlamos hoy se enmarcan en lo que tiene que ver con el crecimiento personal. Cuando buscamos el crecimiento personal, nos conocemos mejor a nosotros mismos, y esto nos ayuda muchísimo en el interrelacionamiento con los demás. En la medida en que buscamos el crecimiento personal, todos somos y seremos excelentes comunicadores. Have a magic power with you, but I have a magic power with you.
magic power